Te damos gracias porque también la podemos sentir, Padre. Te damos gracias porque estás con nosotros en esta hora. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga en este lugar, que llene cada una de nuestras vidas, Señor. Tómame en tus manos, que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta hora, en este momento, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han llegado a este lugar. Te pido, Señor, que esta reflexión sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Te pido que a través de esta reflexión tú toques sus corazones, tú toques sus vidas, Padre. Amén. Bueno, en esta hora la reflexión se titula Misericordia. ¿Cómo se titula la reflexión? ¿Cómo se titula? Misericordia. Y voy a pedir que me ayuden con un clic para la siguiente diapositiva. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Amén. Y dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Amén. En el versículo 46 dice que había un ciego llamado Bartimeo. Estaba sentado en el camino y estaba pidiendo limosna, y escuchó que Jesús venía. Anterior a esta situación, ¿creen que Bartimeo ya había escuchado sobre Jesús? Sí, ¿verdad? Porque en cuanto escuchó que venía, empezó a gritar o a clamar, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que no podía perder esta oportunidad, ¿verdad? Él sabía que aunque no podía acercarse a Jesús porque no tenía vista, utilizó otro sentido. Amén. Utilizó sus recursos que él tenía en ese momento. Pero dice la palabra de Dios que muchos lo reprendían y lo callaban. Le pedían que se callara, pero él seguía gritando, él seguía clamando, como que no les hacía caso, ¿no? A lo mejor en aquella época todos creían que el tener esta discapacidad, una enfermedad, era como por el pecado, o que tal vez no era digno de acercarse al maestro, ¿verdad? El caso es que pretendían callarlo. Pero en el versículo 47 dice: y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La siguiente, por favor. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamando mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose,
mandó llamarle y le llamaron al ciego diciendo, ¿ahora qué le decían? Ten confianza, levántate. Y hace un momento, ¿qué le decían? Que se callara, ¿verdad? Estas palabras contrastan con lo que anteriormente le habían dicho. Tal vez escuchas que esto te ha pasado, ¿no? Que estás en algún problema y te hunden más. Pero tú eres digno de acercarte a Jesús. Amén. Entonces, es un contraste completamente diferente. Como Jesús ya le llamó, entonces ahora sí ya, ten ánimo, ¿no? Ven, te está hablando. Tal vez eran los mismos, tal vez eran otros, ¿no? Pero cambió completamente lo que le decían. Bartimeo se levantó y se acercó a Jesús. La siguiente, por favor. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo no perdió el tiempo, ¿verdad? No dijo, espérame, Jesús. No, en cuanto vio que Jesús le habló o los demás le hablaron, él no perdió el tiempo y comenzó a acercarse a Jesús. En este versículo 50, la Biblia nos dice que Bartimeo aventó su capa. Tal vez en ese momento su capa era lo único que él tenía. Amén. Bueno, sí hemos visto a personas en calidad de calle que solo andan con su cobija. Entonces nos dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Tal vez en ese momento era lo único que Bartimeo tenía, era lo que lo cubría en la noche, era lo que le daba calor, ¿verdad? Entonces, hay veces que debemos dejar nuestra capa. Cuando Jesús te llama, debemos dejar esa capa. Esa capa puede ser un pecado, puede ser las cosas viejas, tus costumbres o algo que nos está alejando de Dios. A veces que ya estamos tan acostumbrados a nuestra vida cotidiana que pues yo voy con mi capa, ¿no? Por ahí decían, yo voy con mi costal de pecado, yo voy con mi costal de problemas. Pero aquí vemos que Bartimeo dejó su capa, dejó lo que él tenía y se acercó con Jesús. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tal vez para muchos era obvio que quería que recobrara la vista. Sin embargo, Jesús le pregunta, y Jesús hoy también te pregunta, ¿qué quieres que haga? Tal vez muchas veces, Jesús, ayúdame, Padre, ayúdame, ¿en qué te ayudo? ¿No? Tal vez Jesús quería que Bartimeo pensara por un momento bien qué es lo que quería. Porque es necesario que lo confesemos con nuestra boca y además Jesús nos da la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Si especulamos un poquito, tal vez Jesús lo hubiera sanado. ¿Y qué tal si Bartimeo se enoja? Le dice, Jesús, ¿por qué me sanas? Si yo aquí estoy bien cómodo en el camino, esperando a que me den de comer, y ahora tengo que trabajar, ¿qué está pasando, no? ¿Creen que Bartimeo hubiera dicho eso? No, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le preguntó, y Jesús te está preguntando, porque dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él, pero él cenará contigo. O sea, él está esperando a que tú lo aceptes, a que tú aceptes su ayuda, pero principalmente a que lo aceptes como tu único Salvador. Amén. En estos versículos podemos ver la misericordia de Dios. Jesús tenía compasión por los demás, y en la Biblia vemos cómo Jesús sanó a muchos otros enfermos. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida él recobró la vista y se fue. No se fue, ¿verdad? Él seguía a Jesús en el camino. En otros pasajes vemos que Jesús sana a las personas y se van. En Lucas dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. De los 10 leprosos, solo uno regresó a darle la gloria y a agradecerle. Entonces, hay veces que el Señor tiene misericordia de nosotros, y como ya me sanó, como ya me salvó, como ya resolvió mis problemas, pues ya me voy, ¿no? Pero también debemos de aprender a ser agradecidos. Aquí vemos que Bartimeo lo seguía, y vemos que de 10 leprosos, solo uno regresó. Entonces, pues esa es la reflexión del día de hoy. El Señor está en este lugar y Él es misericordioso. Él no les puso ninguna condición a los enfermos para sanarlos. Cuando muchos los rechazaron, cuando muchos los callaban, cuando muchos los alejaban de ese lugar, Él los llamaba. Amén. Y hay veces que estamos alejados por el pecado, por la vergüenza, pero el Señor en esta hora te está hablando. Te está diciendo, Bartimeo, te está hablando por tu nombre y te está diciendo, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Amén. En esta noche Jesús te está diciendo, ¿qué necesitas? Pero necesito también que dejes tu capa. Y nosotros debemos de aprender a ser agradecidos. No solamente esperar una sanidad, no solamente esperar el perdón de nuestros pecados, sino también necesitamos seguirle a Jesús, servirle. Amén. Les voy a pedir en esta hora que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque estás en este lugar. Te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Padre. Sabemos que somos tus hijos, Señor. Y aunque tal vez hemos pecado, hemos fallado, en esta hora venimos delante de ti, creyendo que tú eres nuestro único sanador, creyendo que tú eres nuestro único salvador.
que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y en esta hora ponemos delante de ti nuestras necesidades. Ponemos delante de ti nuestras preocupaciones. Te pedimos que nos muestres cuál es el camino que debemos seguir, que nos muestres cuál es tu voluntad de nosotros, Señor. Tal vez hemos sido rechazados por algunas personas, tal vez nos hemos alejado por nosotros, por nuestras propias ideas, pero en esta hora venimos delante de ti y te pedimos que nos sanes. Te pedimos que sanes nuestro corazón, que sanes nuestras vidas, Padre. Estamos delante de ti creyendo que tú eres nuestro Salvador y nuestro sanador, Jesús. También te pedimos que si alguien está enfermo en esta hora, tú tomes esa enfermedad, Señor. Tú tomes sus problemas, sus preocupaciones. Solo tú las conoces, Señor. Algunas han sido expuestas, algunas no las han comentado, pero sabemos que hay necesidad en tu iglesia. Sabemos, Señor, que Palabra de Vida está necesitando de ti, Señor. Y en esta hora creemos que tú nos estás hablando. Creemos que tú nos estás preguntando, ¿qué necesitas, hijo? Y en esta hora, con fe, declaramos que vamos a tener respuesta de ti. Declaramos con fe que tú nos amas, Señor. Declaramos que con fe que somos tus hijos y tú a tus hijos nos das lo mejor. En esta hora te pedimos que nos ayudes a seguir en tu camino, que nos des fuerza para enfrentar las dificultades de este mundo, Señor. Y agradecemos cada una de las bendiciones que nos has dado. Amén. Muchas gracias.